Saludos, bienvenidos al canal. Retomamos las clases del curso de cuidado a personas mayores, curso de geriatría del Centro Social María Inmaculada de Murcia. Hoy hablamos, en la clase que resumimos, hemos hablado de la salud mental en personas mayores. Es importante para este tema, como hemos hecho en clases anteriores, hablar del concepto de salud desde la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedades. En todo caso, hablaríamos de una salud física, bienestar físico y funcionamiento fisiológico del cuerpo, un bienestar emocional y psicológico, así como con la forma en que pensamos. Y también de la salud social, como cada individuo interactúa con las personas y elementos de la sociedad. Entonces, destacando la salud mental, diríamos que es un estado de bienestar en el cual la persona realiza sus capacidades para afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva, contribuir a la comunidad y, recordar en nuestro caso concreto que muchos adultos mayores corren el riesgo de tener problemas de salud mental. Ello no significa que sea una parte normal del envejecimiento. En el envejecimiento se producen cambios que pueden provocar molestias, estrés o tristeza, motivados por la muerte de un ser querido, por la jubilación, por tratamientos de enfermedades graves. Los adultos mayores corren riesgo de tener problemas de salud mental en cuanto que eventualmente muchos se adaptan a los cambios, pero otros pueden tener problemas para adaptarse y esto conllevaría el riesgo de los trastornos mentales. Los problemas más significativos de la salud mental de las personas mayores podríamos distribuirlo en dos áreas. El área cognitiva, en la cual integraríamos el lenguaje, la praxis, el cálculo, la abstracción, la memoria, la atención, la orientación temporal y espacial, y por otra parte el área psicoafectiva, en la que incluiríamos la anedonia, la depresión, la demencia, el Alzheimer, la ansiedad, el estrés, las adicciones y la ideación suicida. Son señales de alarma de problemas de salud mental en general, en las personas mayores en particular, los cambios bruscos de comportamiento, el aislamiento voluntario, confusión, olvidos frecuentes, preocupaciones injustificadas o excesivas, desinterés, dolor o molestias inexplicables, tristeza, abuso del alcohol, tabaco, irritabilidad, agresividad, pensamientos recurrentes, escuchar voces, ver personas, acciones autolesivas en general. Hablamos de los factores de riesgo fisiopatológicos de padecer trastornos mentales en personas mayores, en adultos mayores. Hablaríamos por una parte de diabetes, de obesidad, de sedentarismo, de hipertensión, tabaco, alcohol, drogas, dependencias, antecedentes familiares, antecedentes personales y depresión. En cuanto a los factores de riesgo social, incluiríamos el edadismo, el aislamiento, los malos tratos y la soledad no deseada. Hablamos, en otro orden de cosas, de la memoria. La memoria es la capacidad para registrar, almacenar y evocar acontecimientos, ya sean pasados de la niñez, recientes, lo que hicimos ayer o esta mañana.
Con el envejecimiento pueden suceder más problemas de memoria que cuando éramos jóvenes, aunque lo que realmente se pierde cuando se hace una persona mayor, cuando nos hacemos mayores, no es tanto la pérdida de memoria, sino la capacidad de reacción. Si la pérdida de memoria es patológica, debe ser diagnosticada por especialistas. Se suelen diagnosticar con pruebas médicas y con test. Suelen estar provocadas por enfermedades asociadas al envejecimiento, pero no por el envejecimiento en sí mismo. El adulto mayor completamente sano no padece pérdida de memoria realmente. Sin embargo, distinguimos dos tipos de pérdida de memoria, entre otras muchas clasificaciones o divisiones de la pérdida de memoria. Existe la pérdida de memoria subjetiva, cuando se me olvidan las cosas frecuentemente, o he olvidado las llaves en casa, o no me acuerdo dónde he aparcado el coche, o se me ha quemado la comida, o decir que antes teníamos mejor memoria. La ansiedad, el estrés, la depresión, las preocupaciones pueden provocar que sucesos intrascendentes no se graben en la memoria. Por otra parte, hablaríamos de pérdida de memoria objetiva. Como hemos dicho antes, se detectarían en pruebas psicométricas principalmente. Son problemas de memoria reales y verificados por familia y por test psicométricos. No siempre sufre el inicio o son inicio de una demencia, o sí. Deben de ser, en todo caso, incidimos, deben de ser evaluadas por un médico y mejor por un especialista. La desorientación en las personas mayores es un reto al que muchas familias y cuidadores se enfrentan o nos enfrentaremos o os enfrentaréis en algún momento. Esta desorientación puede ser causada por diversas razones que están relacionadas con la salud, con las alteraciones del sueño, con los trastornos cognitivos y tener diferentes expresiones. En todo caso, involucra la pérdida de la orientación temporal, espacial o personal. En la temporal son las dificultades para saber, por ejemplo, el día, la fecha y la hora en la que estamos. La espacial es la incapacidad para comprender su ubicación, la ubicación actual y real. Olvidos de dónde están, cómo llegaron hasta allí, no saben cómo regresar a casa. El problema es mayor aún si están fuera del entorno familiar. La desorientación personal son las dificultades para reconocerse a sí mismo, dificultades para identificar a sus seres queridos, confusión de nombres, relaciones y eventos recientes o pasados. Las causas más frecuentes de la desorientación son la demencia, trastorno de sueño, medicamentos, infecciones, dolor, malestar, hospitalizaciones y o cambios frecuentes de residencia y el ingreso o institucionalización en una residencia geriátrica. Al hablar de la salud mental en personas mayores, en adultos mayores, es importante comentar y prestar máxima atención al suicidio. Es importante que deje de ser tabú hablar del suicidio y principalmente en personas mayores. Haríamos unas distinciones. Por ejemplo, simulación suicida es la acción suicida que no llega a su fin, sin o con auténtica intención. Sobre todo y específicamente es llamar la atención. El riesgo de suicidio es la posibilidad de que un adulto mayor atente deliberadamente contra su vida. Y el parasuicidio, que son el conjunto de conductas que el adulto mayor de forma intencional se produce, en el que el adulto mayor se produce daño físico. Muy importante distinguir, valorar, identificar el suicidio pasivo, suicidio silencioso. Suelen ser métodos no violentos, pero en los que la persona mayor se abandona de sus necesidades básicas como el aseo, la alimentación, el beber y el dormir. Muchas veces se basan en el incumplimiento de tratamientos médicos importantes, esenciales.
En el suicidio del adulto mayor hay que distinguir unas peculiaridades. Por ejemplo, realizan menos intento de autolesiones, sin embargo, usan métodos más letales y de más difícil recuperación. Suelen mostrar menos señales de aviso. Suelen hacer actos más premeditados, más reflexivos. Suelen estar causados por enfermedades crónicas, terminales, dolorosas, invalidantes e incapacitantes. Suelen estar motivados por la hospitalización periódica de la persona mayor, por intervenciones quirúrgicas frecuentes, por enfermedades depresivas o también arteriosclerosis, demencias, Parkinson. Son factores de riesgo psiquiátricos en el suicidio del adulto mayor la depresión, el trastorno bipolar, el abuso de drogas o de alcohol, los trastornos crónicos del sueño, las psicosis delirantes paranoides, con gran desconfianza y agitación, la confusión mental y ciertos trastornos de la personalidad. En todo caso, debemos de actuar, evidentemente, empezando por prestar atención a los cambios en el comportamiento de la persona mayor, en un repentino aislamiento social, en el abandono de actividades que a él le gustaban, actividades significativas, el aumento del consumo de alcohol, fármacos, aumento de impulsividad o actos imprudentes, temerarios, irritabilidad por quejas persistentes de memoria, alteraciones del sueño. Ojo, si de repente se preocupa mucho por la enfermedad y la muerte, si de repente tiene más ansiedad de lo normal, si existe un rechazo a alimentarse, si existe un abandono del cuidado personal, si busca mecanismos para hacerse daño, si de repente hace cartas, notas de despedida y empieza a regalar elementos de valor sentimental, si de repente empieza a poner sus asuntos en orden, testamentos, despedidas de amigos, si verbaliza sentimiento de carga, no tener razones para seguir viviendo. Debemos de actuar, buscar un momento adecuado para hablar en privado y sin prisas, pero no esperar a un momento perfecto. Puede ser necesaria además más de una conversación. Invítale a dar una vuelta al parque, a tomar un café, una manzanilla, una infusión. Dile que le quieres, háblale con el cariño, desde la empatía, desde la compasión. Es muy importante la comunicación. Hay que hablar con preguntas abiertas, no cerradas, evitar el sí o el no taxativo, que no se acaben con un sí o con un no. Hay que practicar la escucha activa, con atención, con respeto, sin juzgar. Hay que mostrar que lo que te ha contado, de lo que te ha confiado, es legítimo y válido. Muéstrale que le entiendes, practica el feedback. Señala la necesidad de buscar ayuda competente. Si hemos conseguido de momento el objetivo, es importante, necesario, seguir acompañando a la persona, alertar a otras personas cercanas, ofrecer ayuda con las gestiones necesarias para ser atendido en su red de salud y atención social y mantener contacto frecuente, personal o telefónicamente. Gracias por seguir hasta aquí. Gracias también por ver el canal, por seguir en el canal y nos veremos en el próximo video podcast en el que seguiremos con la salud mental y específicamente hablaremos de las demencias. Gracias, hasta luego.